Con mercados sólidos, ahora que compran sus historias con regularidad, Howard dejó de tomar clases en la universidad y de hecho nunca más volvería a tener un trabajo regular. A los 23 años era un guacho loco y ya está dedicado por completo a escribir relatos. Desde el medio de la nada en Texas se había convertido en un escritor de tiempo completo, estaba ganando mucho dinero y su padre comenzó a alardear de su éxito. O sea, el padre que no le quiso pagar los cursos ahora alardeaba del éxito del hijo como escritor. La fase celta de Howard comenzó en 1930, durante la cual quedó fascinado por los temas celtas y su propia ascendencia irlandesa. Howard aprendió un poco de gaélico, examinó las partes irlandesas de su historia familiar y comenzó a escribir sobre personajes irlandeses. Turlough O'Brien y Cormac McCart se crearon en ese momento, aunque no pudo vender las historias de este último. Cuando Falcon Wright comenzó una nueva revista pulp en 1930 llamada Historias Orientales, Howard se llenó de alegría. Acá había un lugar donde podía desenfrenarse con los temas favoritos de la historia y la batalla y el misticismo histórico. Durante los 4 años de existencia de la revista, elaboró algunas de sus mejores historias, sombrías viñetas de guerra y rapiña en el Medio y Lejano Oriente durante la Edad Media y principio del Renacimiento. Howard vendió una variedad de cuentos que representaban varias épocas y periodos desde la caída de Roma hasta el siglo XV. La revista finalmente dejó de publicarse en 1934 debido a la depresión. En agosto de 1930, Howard escribió una carta a Weird Tales elogiando una reimpresión reciente de Las ratas en las paredes de Howard Phillips Lovecraft y discutiendo algunas de las oscuras referencias gaélicas utilizadas en el mismo. El editor Wright envió la carta a Lovecraft, quien, obviamente que era un tipo recontra amable, respondió calurosamente a Howard y pronto los dos veteranos de Weird Tales, que eran dos gurises, Lovecraft un poco mayor, entablaron una vigorosa correspondencia que duraría el resto de la vida de Howard. En virtud de esto, Howard se convirtió rápidamente en miembro del Círculo de Lovecraft, un grupo de escritores y amigos, todos vinculados a través de la inmensa correspondencia de HPL, quien escribió más de 100.000 cartas en su vida. Un animal. Lovecraft se propuso presentar a sus muchos amigos. Lo curioso, a mí hace poco habían publicado en España un libro de cartas de Lovecraft y me dijeron que lo comentara en la revista nuestra sin enviarme el libro. O sea, está de vivo. No te envían el libro, pero te mandan un mensaje diciendo: acá salió este libro que sacamos, comentalo en tu revista. ¿Y dónde está el libro, hermano? Yo no te voy a comentar un sorete. Primero, vamos a empezar por ahí. Si me mandan algo de Paulo Coelho, le digo: no me mandes porque te lo voy a hacer mierda. Si me mandan algo de Lovecraft, de Blackwood, de Howard, de Clark Anthony Smith, obviamente le voy para adelante porque son los autores que me gustan a mí. Pero mándenme los libros. ¿Quieren que le comente los 2 libros de Hoshi? Mándenme los libros, porque salen un huevo, salen como $100 cada uno, y la verdad, uno tiene un montón de prioridades. Yo prefiero gastarme en libros de Lovecraft que no tenga, que prácticamente tengo el 99% de los libros de Lovecraft, y no en libros de gente hablando sobre Lovecraft. Igual tengo el spray de camp ahí, que obviamente valió la pena cada $1 que me gasté en él. Bueno, Lovecraft se propuso presentar a sus muchos amigos de ideas afines entre sí y alentarlos a compartir historias, utilizar los adornos ficticios inventados por los demás y ayudarse mutuamente a tener éxito en sus publicaciones. Con el tiempo, este círculo de corresponsales ha desarrollado una pátina legendaria que rivaliza con cónclaves literarios similares como The Inklings, Bloomsbury Group y The Beats. Howard recibió el cariñoso apodo de Bob Dos Pistolas en virtud de sus largas explicaciones a Lovecraft sobre la historia de su amado suroeste y durante los años siguientes contribuyó con varios elementos notables a las historias de terror de los mitos de Cthulhu de Lovecraft, comenzando con The Black Stone, uno de los mejores cuentos de los mitos para mí. Sus historias de mitos también incluían The Cairn of the Heartland, The Children of the Night y The Fire of Ashurbanipal. También mantuvo correspondencia con otros escritores de Weird Tales como Clark Aston Smith, obviamente, August Derleth y Osman Price. Ya vamos a hablar de todos esos autores con el tiempo, de Derleth, de Price, etc. La correspondencia entre Howard y Lovecraft contenía una larga discusión sobre un elemento frecuente en la ficción de Howard, la barbarie versus la civilización. Howard sostuvo que la civilización era inherentemente corrupta y frágil. Esta actitud
se resume en su famosa frase de más allá del río Negro. La barbarie es un estado natural de la humanidad, la civilización es antinatural, es un capricho de las circunstancias y la barbarie siempre debe triunfar en última instancia. Lovecraft sostuvo el punto de vista opuesto, que la civilización era la cima del logro humano y el único camino a seguir. No se olviden que Lovecraft era un materialista, no creía en Dios, no creía en nada. Los dioses que él incluye en su obra son alienígenas, son seres de otras civilizaciones antiguas, muy antiguas, y todo tiende a explorar la evolución y el alcance máximo de los humanos de lo que es la inteligencia y la cultura y etc. Howard a esto respondió enumerando muchos abusos históricos de la ciudadanía por parte de los llamados líderes civilizados. Howard inicialmente se remitió a Lovecraft, pero gradualmente afirmó sus propios puntos de vista. Al principio, Lovecraft era un tipo con mucha personalidad y con argumentos muy sólidos, y Howard al principio como que acepta esos argumentos, pero con el tiempo fue tomando su propia posición, lo cual no había problema porque obviamente Lovecraft, él y Clark Aston Smith eran tipos muy civilizados, muy inteligentes y uno de los mejores artistas del género de horror que hemos tenido. En 1930, con su interés en Solomon Kane decreciendo y sus historias de cult sin tener éxito, Howard aplicó su nueva experiencia de espada y brujería y horror a uno de sus primeros amores, los Pictos. Su historia, Reyes de la Noche, mostraba al rey Kul conjurado en la Gran Bretaña precristiana para ayudar a los Pictos en su lucha contra los invasores romanos y presentaba a los lectores al rey de los Pictos de Howard, Bram McMore. Howard siguió este cuento con la ahora clásica Pesadilla de Venganza, Gusanos de la Tierra y varios otros cuentos, creando aventuras horribles teñidas con un brillo al estilo de Chulú y notables para su uso de metáforas y simbolismo. Con el inicio de la Gran Depresión, muchos mercados de pulpa se cerraron por completo. Howard vio mercado tras mercado vacilar y desaparecer. Weird Tales se convirtió en una publicación bimensual y pulps como Five Story, Action Story y Strange Tales se retiraron. Howard fue golpeado aún más cuando sus ahorros fueron eliminados en 1931, cuando el Farmer National Bank quebró, y nuevamente después de transferirse a otro banco cuando este también quebró. Viajó por el sur del estado, siendo su principal ocupación, según sus propias palabras, el consumo al por mayor de tortillas, enchiladas y vino español barato. En Fredericksburg, mientras contemplaba colinas sombrías a través de una lluvia brumosa, concibió la tierra de fantasía de Cimeria, una región norteña, amarga y dura, hogar de temibles bárbaros. En febrero, mientras estaba en Mission, escribió el poema Cimeria. Fue también durante este viaje que Howard concibió por primera vez el personaje de Conan. 1932 nace el gran Conan el Bárbaro. Más tarde, en 1935, Howard afirmó en una carta a Clark Aston Smith que Conan simplemente creció en mi mente hace unos años cuando me detuve en un pequeño pueblo fronterizo en la parte baja del Río Grande. Sin embargo, el personaje tardó 9 meses en desarrollarse, o sea que fue todo un parto. Howard había usado originalmente el nombre Conan para un atracador gael en una historia con el tema de vidas pasadas que completó en octubre de 1931, que se publicó en la revista Strange Tales en julio de 1932. Aunque el personaje jura por el dios Crom, ese es su único vínculo con el personaje sucesor más famoso. Posteriormente desarrolló un nuevo mundo persistente. Su era Iboria se pobló con todo tipo de países, ciudades, monstruos y magia. O sea, otro de los creadores de los universos persistentes, tanto como Tolkien, ¿no? Howard amaba la historia y disfrutaba escribiendo relatos históricos. La era Iboria, con sus variados escenarios similares a lugares reales y eras de la historia, le permitió escribir ficción pseudohistórica sin tales problemas. Es posible que se haya inspirado en la creación de su escenario en la edición de 1913 de Thomas Bulfinch de su mitología que Bulfinch llamaba The Outline of Mythology, que contenía historias y las leyendas, incluidas muchas que fueron influencias directas en el trabajo de Howard. Ya mi cabeza vibra de estar haciendo este video, por eso lo tenía un poco para atrás, porque sabía que me iba a demorar mucho en leerlo, y obviamente esta ya es la segunda parte del video, porque obviamente estamos por 1 hora 04 en lectura, y esta parte obviamente la tuve que cortar
y dividirla porque no me daba nada, el cuerpo ni nada. Otra inspiración potencial es la balada del caballo blanco de Chesterton. Y el concepto de Chesterton de que el principal valor de la leyenda es mezclar los siglos conservando el sentimiento. O sea, lo que decía Chesterton es, no te rijas tanto por la historia, porque si no te vas a ir al joraca, te vas a volver loco. Jugá un poco con la historia, mezcla las cosas, pero mantener el sentimiento histórico. Algo que no hace ver la fantasía de esta gente como Lauren Smith o la gente que hizo Willow o Disney o todos estos monos, porque ellos quieren modernizarlo y hacer que los tipos, no sé, coman chicles, se tiren pedo. O sea, quieren que los modernos conquisten y colonicen la mitología antigua. Así estamos. En marzo, Howard había reciclado una historia inédita de Kull llamada By the Saxon Rule en su primera historia de Conan. La trama central sigue siendo la de un bárbaro que se convierte en rey de un país civilizado y una conspiración para asesinarlo. Sin embargo, eliminó una trama secundaria completa sobre el romance de una pareja y creó una nueva con el elemento sobrenatural. La historia se tituló de nuevo El Fénix en la Espada, un elemento de esta nueva subtrama. Howard inmediatamente pasó a escribir 2 historias más de Conan. El primero de ellos fue La hija del gigante Escarcha, una inversión del mito griego que rodea a Apolo y Dafne, ambientado mucho antes de la vida de Conan. La última del trío inicial fue The God in the Bowl, que pasó por 3 borradores y tiene un ritmo más lento que la mayoría de las historias de Conan. Esta es un misterio de asesinato lleno de funcionarios corruptos y sirve como introducción de Conan a la civilización, al tiempo que muestra que es una persona más decente que los personajes civilizados. Antes, a finales de mes, envió las 2 primeras historias Weird Tales en el mismo paquete y la tercera siguió unos días después. Con estos 3 completados, creó un ensayo llamado La Edad de Iboria para desarrollar su escenario con más detalle. Hubo 4 borradores de este ensayo, comenzando con un esquema de 2 páginas y terminando con un ensayo de 8000 palabras. Howard complementó esto con 2 mapas esbozados y una pieza breve adicional titulada Notas sobre varios pueblos de la era Iboria. Y ahí arranca el concepto de universo persistente, utilizar mapas para darle verosimilitud a la obra, lo cual está genial y lo cual copió después todo el mundo. En una carta fechada el 10 de marzo de 1932, Francis Wright rechazó La hija del gigante de hielo, pero señaló que El Fénix en la Espada tenía puntos de verdadera excelencia y sugirió cambios. The God in the Bowl también sería rechazada, por lo que una posible cuarta historia de Conan como ladrón se abandonó en la etapa de sinopsis. En lugar de abandonar todo el concepto de Conan, como había sucedido con personajes fallidos anteriores, Howard reescribió El Fénix de la Espada basándose en los comentarios de Wright e incluyendo material. Era muy inteligente Howard, tomen esto en cuenta, e incluyendo material de su ensayo, y un profesional. Tanto esta revisión como la siguiente historia de Conan, La Torre del Elefante, se vendieron sin problema. Howard había escrito 9 historias de Conan antes de que se imprimiera la primera. Conan apareció por primera vez al público en Weird Tales en diciembre de 1932 y fue tan exitoso que Howard finalmente pudo colocar 17 historias de Conan en la revista entre 1933 y 1936. Las historias, como Sombras de Hierro en la Luna, eran simplemente Conan rescatando una damisela en apuros de un monstruo en unas ruinas, o sea, algo que hoy no se podría hacer. Si bien las historias anteriores de Conan tenían 3 o 4 borradores, ahora sería la damisela rescata a Conan en apuros. Y Conan sería gay y afrodescendiente. Algunas de este periodo solo tenían 2, incluida la versión final. Pícaros en la casa es la única historia de Conan que se completó en un solo borrador. Estas historias se vendieron fácilmente, incluyen la primera y la segunda historia de Conan que aparecen en la portada de Weird Tales, Black Colossus y Yutal of the Dusk. También en este periodo Howard escribió las primeras de las historias de Jane Allison, Marchers of Valhalla. Allison es una tejana discapacitada que comienza a recordar sus vidas pasadas, la primera de las cuales se encuentra en la última parte de la nueva era Iboria de Howard. En una carta de Clark Aston Smith en octubre de 1933, escribió en una carta a Clark Aston Smith en octubre de 1933,
escribió que su secuela, El Jardín del Miedo, estaba tratando con una de mis diversas concepciones del mundo Ivori y post-Ivorio. Posiblemente esto vaya en 3 partes, con eso le digo todo. O sea que esta sería la tercera parte quizás, o no, la segunda. Por eso posiblemente esta sea la segunda y después hay una tercera parte porque se está haciendo muy largo. Hay muchos datos sobre Howard. En mayo de 1933, un editor británico, Dennis Archer, se puso en contacto con Howard para publicar un libro en el Reino Unido. Howard envió un lote de sus mejores historias disponibles, incluida La Torre del Elefante y La Ciudadela Escarlata, el 15 de junio. En enero de 1934, el editor rechazó la colección, pero sugirió una novela en su lugar. Aunque el editor estaba extremadamente interesado en las historias, la carta de rechazo explicaba que había un prejuicio que es muy fuerte aquí y ahora contra las colecciones de cuentos, problema que tuvo Machen en Inglaterra, ¿no? Y también Houghton. Sin embargo, podría ser publicada por Pauline and Ness Ltd. En una primera edición de 5.000 copias para préstamo de bibliotecas. O sea, tomen esto en cuenta. Hay un error acá de los editores de toda la vida de que los relatos no se leen, que la gente prefiere novela. No sé qué lector, yo prefiero los relatos. Yo los relatos los empiezo y los termino rápido. Y las novelas me llevan tiempo. Y la gente ocupada no tiene tiempo para comerse una basura de Stephen King Bueno, Stephen King, vamos a empezar por ahí. Estamos hablando acá de Howard, no de un mono de circo. Howard probablemente comenzó a trabajar en la novela en febrero de 1934, comenzando a escribir Almuric, una novela de ciencia ficción que no es de Conan, pero la abandonó a mitad de camino. Esto fue seguido por otro intento fallido de una novela, esta vez Conan, que más tarde se convirtió en Drums of Tombalku. El tercer intento de escribir la novela tuvo más éxito, lo que resultó en la única novela de Conan de Howard, La Hora del Dragón, que probablemente se inició alrededor del 17 de marzo de 1934. Ya estaba cerca de su muerte, Howard. Esta novela combina elementos de 2 historias anteriores de Conan, Black Colossus y The Scarlet Citadel, con el mito artúrico y brinda una descripción general de Conan y la era Ivoria para la nueva audiencia británica. Howard envió su borrador final a Dennis Archer el 20 de mayo de 1934. Había trabajado exclusivamente en la novela durante 2 meses, escribiendo aproximadamente 5.000 palabras por día, 7 días a la semana. Es lo que le decía, el tipo era un profesional nato. Aunque les dijo a sus conocidos que tenía pocas esperanzas en esta novela, le había puesto mucho esfuerzo. Sin embargo, el editor entró en suspensión de pago a final de 1934 antes de que pudiera imprimir la novela. La historia se mantuvo brevemente como parte de los activos de la empresa antes de devolverla a Howard, y más tarde se imprimió en Wertel como una serie durante 5 meses, comenzando con la edición de diciembre de 1935. Howard pudo haber comenzado a perder interés en Conan a finales de 1934 con un deseo creciente de escribir western. Comenzó a escribir, aunque nunca terminó, una historia de Conan llamada Lobos más allá de la frontera. Esta fue la primera historia de Conan en tener un escenario estadounidense explícito, influenciado por Robert W. Chambers, aunque los temas estadounidenses habían aparecido antes y el único en el que el propio Conan no aparece. Su siguiente historia se basó en su material inacabado y se convirtió en Más allá del Río Negro, que no solo utilizó el escenario diferente de la frontera estadounidense, sino que también fue, en las propias palabras de Howard, una historia de Conan sin interés sexual. En otro giro novedoso, Conan y los otros protagonistas tienen, en el mejor de los casos, victoria pírrica. Volvemos de la comida. Me fui a comer y volví porque esto es larguísimo. Milanesa con arroz. Qué rica la milanesa que hace mi mujer. Bueno, el personaje de Conan tuvo una influencia amplia y duradera entre otros escritores de Weird Tales, incluidos L. Moore y Fritz Leiber. Fritz Leiber crea una gran serie de espadas y brujería posteriormente llamada Fafar y el ratonero gris, se la recomiendo, que es media paródica. Fafar es un guerrero medio intelectualmente no muy brillante, y el ratonero gris es el tipo rogue, o sea, ladrón, más vivo, más inteligente, más rápido, más pillo. Y durante las décadas siguientes, el género de la espada y la hechicería creció en torno a la obra maestra de Howard, con docenas de practicantes evocando la creación de Howard hasta un cierto punto u otro. Howard escribió una de las primeras historias western weirs jamás creadas, El horror del montículo, publicada en la edición de mayo de 1932 en Weird Tales. Este género
actuó como un puente entre sus primeras historias Weird, un término contemporáneo para el horror y la fantasía, y sus cuentos occidentales posteriores. También después, cuando China Miéville incursiona, crea el New Weird, que es ciencia ficción, horror y fantasía mezcladas, que para mí es el género que ha suplantado, que ha tomado la antorcha de la obsoleta ciencia ficción. En los años transcurridos desde la creación de Conan, Howard se sintió cada vez más fascinado con la historia y la tradición de Texas y el suroeste de Estados Unidos. Muchas de sus cartas a H.P. Lovecraft tenían una docena de páginas o más, llenas de historias que había recogido de ancianos veteranos de la Guerra Civil, Texas Rangers y pioneros. Sus historias de Conan comenzaron con elementos del oeste, sobre todo en Beyond of the Black River, The Black Stranger y la inconclusa Wolf Beyond the Border. O sea, elementos del oeste en tema de lo que eran tipo western, pero obviamente adaptados a la era Iboria. No andaba con dos Colt. Para 1934, algunos de los mercados destruidos por la depresión habían regresado y Weird Tales tenía un atraso de más de $1.500 en los pagos a Howard. Por lo tanto, el autor dejó de escribir Weird. En la primavera de 1936, Howard vendió una serie de historias picantes a Spicy Adventure Story. También eso, ¿no? La serie picante de revistas Pulp trataba historias que en ese momento se consideraban pornografía suave, o lo blandiporno que le llamábamos nosotros a lo erótico, en el límite, pero ahora son similares a las novelas románticas. Esta historia a las que Howard se prefiere, mostraban un pie y ya todos los tipos, botó la pata. A las que Howard se refirió como Booby Twister, presentaban al personaje Will Bill Clanton y publicaron bajo el seudónimo de Sam Walser. Solo se sabe que Howard ha tenido una novia en su vida, Novalyn Price, la tipa que hizo la película, que escribió el libro en el que se basó la película, que ya le digo que lo ponen como un anormal, prácticamente un infantiloide, un grandote bobo. Price era una ex novia de Tevis Clay Smith. O sea, esta tipa, Novalyn Price, iba de amigo, de novio, en novio, que eran todos amigos y se movían en ese círculo, se agarraba el amigo del novio y después mañana se agarraba el otro amigo del otro novio y así andaba. O sea, la verdad que no tenía un criterio, mucho código, porque para mí, digo, una cosa que no se puede hacer, esto es un código que Roberto Valletto ha mantenido a rajatabla. Nunca mires la madre, la mujer, la ex mujer o la hija de un amigo. Así que si lo hizo alguien, ocúltenlo, entiérrenlo como hace el gato cuando caga en la arena y lo tapa con la patita. No le digan, no, yo no fui. ¿A quién conocías de la escuela secundaria? A esta Novalyn Price. Y habían seguido siendo amigos después de que terminó su relación. Conoció a Howard por primera vez en la primavera de 1933, cuando Howard estaba visitando a Smith después de llevar a su madre a una clínica de Bronx, siempre con la vieja cuesta, pobre Howard. Price era una aspirante a escritora. Había oído hablar de Howard en el pasado y estaba entusiasmada por conocerlo en persona. Sin embargo, él no era lo que ella esperaba. Ella escribió en su diario sobre este primer encuentro. Este hombre era un escritor. Él fue increíble. No estaba vestido como pensé que debía vestir un escritor. No sé cómo un escritor tiene un uniforme de escritor, atrás dice, no sé, cárcel. A finales de 1934, Price consiguió un trabajo como maestra de escuela en Cross Plains High School a través de su primo, el director del departamento de inglés. Aparece acomodado con la familia. Disculpen que no me caiga bien, pero no me gustó la visión de ella transmitida. Me pareció que no estaba buena como lo que transmitió de Howard, ¿no? Cuando Howard surgió en una conversación con sus nuevos colegas, ella lo defendió de las acusaciones de ser un bicho raro y loco. Luego llamó a su casa y dejó un mensaje. Esta llamada no fue de vuelta, o sea, ni bola que le dio Howard. Así que lo intentó unas cuantas veces más. Era un poquito tóxica la muchacha. Price visitó la casa de Howard en persona, después de que la orate de la madre Howard, Hester Howard, bloqueara su llamada telefónica otra más. O sea, ahí hubo un enfrentamiento. El pobre Howard estaba en el medio, hizo un sándwich. Él era jamón y dos panes. El de la madre era un pan apestoso con hongos y el de la otra era un pan negro que a mí no me gusta. Después de un paseo por la ciudad concertaron su primera cita. Durante gran parte de los siguientes 2 años salieron de vez en cuando, dedicando mucho tiempo a hablar sobre escritura, filosofía, historia, religión, reencarnación y mucho más. Ambos consideraron el matrimonio, pero nunca al mismo tiempo. O sea, ¿te querés casar conmigo? El tipo, ella, ¿te querés casar? El tipo,
Y él le decía, ¿te querés casar conmigo? Y ella está. Price se enfermó por exceso de trabajo a mediados de 1935. Su médico, un amigo del padre Howard, le aconsejó que terminara la relación y consiguiera un trabajo en otro estado. A pesar de estar de acuerdo con esto, se reunió con Howard poco después de ser dada de alta. Howard, sin embargo, estaba demasiado preocupado por el estado de salud de su madre para prestarle la atención que deseaba. Su relación no duró mucho más. Como no se consideraban una relación exclusiva, Price comenzó a salir con uno de los mejores amigos de Howard, otro más, Truth Vinson. Truth Vinson, el loco también un culo roto porque no se anda con la mujer del amigo, nunca, o con la ex, no importa, no es incómodo, es una mala situación, queda feo y obviamente se terminó la amistad. Howard descubrió la relación de sus amigos mientras él y Truth estaban juntos en un viaje de una semana a Nuevo México, el mismo viaje que inspiró gran parte de la historia final de Conan Red Nails. La relación entre la pareja quedó irrevocablemente marcada, pero continuaron visitándose como amigos hasta mayo de 1936, cuando Price se fue de Cross Plains a la Universidad Estatal de Luisiana para obtener un título de posgrado. Los dos nunca se hablaron ni se escribieron de nuevo. Y no es para menos, ¿no? En un esfuerzo por mejorar su memoria y escritura, Price comenzó a registrar todas sus conversaciones diarias en un diario, conservando en el proceso un registro íntimo de su tiempo con Howard. Esto fue útil años más tarde cuando escribió sobre su relación en un libro llamado One Who Walked Alone, que fue la base de la película de 1996 The World Wide War, protagonizada por Vincent D'Onofrio como Howard y Renée Zellweger como Price. O sea, lo que escribió este tipo fue una mierda deplorable. Y la película es una mierda deplorable. Pero bueno, ya el que le guste es un problema de cada uno. Yo creo que la visión que ella plasma de Howard es resentimiento de mina, típico, como también el tipo que escribe por una mina que lo engañó y se fue con otro, también resentimiento de tipo. O sea, el resentimiento es un tema de... No hay una elección sexual para ser un resentido o para sentirse engañado o por sentirse defraudado de otra persona. La verdad, resentimiento es algo universal. En 1936, casi toda la escritura de ficción de Howard se dedicaba a los westerns. La novela de Agent from Bear Creek iba a ser publicada por Herbert Jenkins en Inglaterra y, según todos los informes, parecía que finalmente estaba saliendo de las pulp y entrando en el mercado de libros más prestigioso. O sea, estaba evolucionando, tenía recién 30 años Howard, ¿entienden? O sea, era un tipo que tenía un futuro muy provisorio. Sin embargo, la vida se estaba volviendo especialmente difícil para Howard. Todos sus amigos cercanos se habían casado y estaban inmersos en su carrera. Novalyn Price había dejado Cross Plains para estudiar un posgrado y su mercado más confiable, Wertel, se había atrasado mucho en su pago. Posiblemente el sándwich de mujeres que tenía Howard, o sea, la madre tóxica y la novia tóxica, ayudaron un poquito a que terminara con su vida, porque la verdad, si uno va a decir que fue solo una cosa, creo que fueron varias cosas y también el tema profesional. El tema de que le debieran dinero, de tener que estar lidiando con eso, era complicado. Su vida hogareña también se estaba desmoronando. Por haber padecido tuberculosis durante décadas, su madre finalmente estaba al borde de la muerte. Las constantes interrupciones de los cuidadores en el hogar, combinadas con frecuentes viajes a varios sanatorios para su cuidado, hicieron que a Howard le resultara casi imposible escribir. Hubo pistas sobre los planes de Howard. Varias veces en 1935-36, cada vez que la salud de su madre había empeorado, hizo alusiones veladas a su padre sobre la planificación de autoinmolarse. Algo que su padre no entendió en ese momento, por desgracia, no se dio cuenta. En las semanas previas a su partida de este mundo, hay que cambiar siempre los términos porque los algoritmos te tiran abajo algo, digo, que es una realidad, es historia. Es algo que le sucedió a un escritor, a un ser humano, y ocultarlo es una guarangada, pero bueno, estamos en la era woke. Howard le escribió a Klein dándole instrucciones a su agente sobre qué hacer en caso de su muerte. Tenía 30 años y estaba haciendo esto, obviamente eran señales que tenían que haber tomado en cuenta todos, ¿no? Escribió su última voluntad y testamento y le pidió prestado una Colt 380 a su amiga Lindsay Tyson. El 10 de junio condujo hasta Brownwood y compró un terreno para enterrar a toda la familia. O sea, era 2+2. La noche antes de su autoinmolación, cuando su padre confirmó que su madre finalmente se estaba muriendo, preguntó a dónde iría su padre después. Isaac Howard respondió que iría donde fuera su hijo.
pensando que tenía la intención de dejar Cross Plains. Es posible que Howard pensara que su padre se uniría a él para poner fin a su vida como familia. O sea, se estaba yendo al carajo, pobre Howard, ya no daba más. Todos huyeron, todo terminó, así que levántame en la pira, la fiesta ha terminado y las lámparas expiran. Esa fue la nota de la partida de este mundo de Howard que encontraron en su máquina de escribir después del evento. Los versos fueron tomados del poema La casa de César de Viola Garvin. En junio de 1936, cuando Hester Howard entró en su coma final, su hijo mantuvo una vigilia de muerte con su padre y amigos de la familia, durmiendo poco, bebiendo grandes cantidades de café y cada vez más abatido. En la mañana del 11 de junio de 1936, Howard le preguntó a una de las enfermeras de su madre, la señora Green, si su madre recuperaría el conocimiento alguna vez. Cuando ella le dijo que no, él se dirigió hacia su auto en el camino de entrada, tomó la pistola a la guantera. Su padre y otro médico salieron corriendo, pero la herida era demasiado grave para hacer nada. Howard vivió otras 8 horas y murió a las 4 de la tarde. Su madre murió al día siguiente. La historia ocupó la totalidad de la edición de esa semana de Cross Plains Review, junto con la publicación de A Man Eating Shepard de Howard. El 14 de junio de 1936 se llevó a cabo un doble funeral en la primera iglesia bautista Cross Plains y ambos fueron enterrados en el cementerio Greenleaf de Brownwood, Texas. El año posterior murió Lovecraft de cáncer y después de ahí Clark Aston Smith dejó de escribir fantasía, horror y weird. Con la muerte de Howard y la muerte de Lovecraft mueren los 3 mosqueteros de Werther. La salud de Robert Howard, especialmente su salud mental, ha sido el centro del análisis biográfico y crítico de su vida. En términos de salud física, Howard tenía un corazón débil que trató tomando digoxina. La naturaleza precisa de la salud mental de Howard ha sido muy debatida tanto durante su vida como después de su autoinmolación. Existen 3 puntos de vista principales. Algunos han declarado que Howard sufría un complejo de Edipo similar. Otro punto de vista es que Howard sufría de un trastorno depresivo mayor. Yo creo eso también. Las dos cosas. No el Edipo. La tercera opinión es que Howard no tenía trastorno y su autoinmolación fue una reacción común al estrés. También es posible. Pero la depresión para mí es... Yo por experiencia le puedo decir que la depresión lo puede llevar a eso. Hay que tener mucho cuidado. A mí me pasó. Jugué cosas mientras estaba en ese momento de depresión que tuve suerte y estoy aquí. Se debate la actitud de Howard hacia la raza y el racismo. Que eso obviamente arranca muchos, como arranca con Lovecraft, diciendo era racista, era esto, era lo otro. Digo, y después siguen con lo genial que era, pero primero le tienen que pegar porque esa es la cultura de afeminades woques. Howard utilizó la raza como abreviatura de las características físicas y la motivación. También emplearía algunos estereotipos raciales, posiblemente en aras de la simplificación. También hacía pulp también, o sea, no se olviden de eso. También creía que sin importar quién ganara los conflictos posteriores, solo sería una victoria temporal. En Wind in the Night, por ejemplo, Howard escribe que los antiguos imperios caen, los pueblos de piel oscura se desvanecen e incluso los demonios de la antigüedad dan su último suspiro, pero sobre todos se alza el ario bárbaro, en piel blanca, de ojos fríos, dominante, el supremo guerrero de la tierra. Obviamente esto ahora es boleta, ¿no? Para todos los woques llorones. Howard, uno tiene que ver los contextos históricos, y si uno borra estas cosas, desconoce el contexto histórico. Howard se volvió menos racista a medida que crecía, debido a varias influencias. Los trabajos posteriores incluyen personajes negros más comprensivos, así como otros grupos minoritarios como los judíos. Obra significativa, uno madura, pero no le dieron mucho tiempo tampoco, era medio joven cuando muere, entonces cuando tuviera 40 o 50 años hubiera escrito cosas mucho más increíbles, maduras, y hubiera tenido otra concepción de la vida y de la gente, ¿no? Obras significativas en términos de las opiniones de Howard sobre la raza son Black Canaan y The Last White Man, que representan a protagonistas blancos en guerra con personajes negros definidos por la barbarie. Howard tenía puntos de vista feministas, a pesar de su época y ubicación que defendía tanto en la vida personal como en la profesional. Howard escribió a sus amigos y asociados defendiendo los logros y capacidades de las mujeres, lo cual era muy vanguardista para la época.
Los personajes femeninos fuertes en la obra de ficción de Howard incluyen a la protofeminista Dark Agnes de Chastillon, que apareció la primera vez en Sword Woman alrededor de 1932-1934, la pirata moderna temprana Helen Tabrell de Isle of Pirate Doom 1928, dos piratas y personajes secundarios de Conan, Belit, reina de la Costa Negra, y Valeria, la famosa Valeria de la Hermandad Roja, la de Red Nails 1936, así como la mercenaria Sonia la Roja de Rogatino, la sombra del buitre 1934. Él había escrito muchos personajes femeninos fuertes. Entonces digo, todo esto que ahora tienen que hacer, toda esta mierda que hacen, cambiando los personajes, ¿qué van a hacer? O sea, agarran a Conan y lo van a hacer mujer, pero van a ignorar todos los personajes femeninos. O sea, quieren que todo sea femenino, que todos sean negros, que todos sean gay. O sea, se fueron a la mierda esta gente de ahora. La verdad, la cultura woke es una poronga. Bueno, Howard tenía fobia al envejecimiento y la vejez, un tema frecuente en sus escritos, donde los personajes siempre eran eternamente jóvenes y vigorosos. A menudo hablaba del deseo de morir joven. Físicamente, Howard era alto y corpulento, tenía un rostro amable y redondo con una voz suave y profunda. Hoffman Price escribió que cuando conoció a Howard por primera vez en 1934, estaba ocupado tratando de combinar dos imágenes, la del hombre real y la del hombre que aparecía en esos hilos conmovedores. La síntesis nunca se llevó a cabo. Estaba repleto de la fantasía y la poesía que resonaban en sus cartas y resplandecían en gran parte de su ficción publicada, pero como suele ser el caso de los escritores, su apariencia lo desmentía. Sus ojos azules, ligeramente saltones, tenían una gran apertura que no sugería nada del agudo ingenio y la ágil fantasía del hombre. Esa primera imagen persiste, un tipo poderoso, sólido, de cara redonda, bondadoso y de apariencia un tanto imperturbable. Nada con lo infantiloide de la película La tarada esta. Howard tuvo una gran influencia de su amigo Howard Phillips Lovecraft. Muchas ideas que discutió en sus cartas a Lovecraft se repitieron en su ficción y la discusión con un colega escritor profesional resultó útil. Por su parte, Lovecraft comenzó a incluir secuencias de acción howardianas en su propio trabajo, por ejemplo en La sombra sobre Innsmouth. Dos genios del horror y el weird se retroalimentaron. Howard pasó gran parte de 1931 intentando imitar el estilo de Lovecraft. Después de ese año había absorbido las partes que funcionaban mejor para él y las había hecho suyas. Otra inspiración para Howard era un guacho, o sea, entiende que era un loco joven, entonces estaba absorbiendo constantemente información, que es lo que le pasa a un escritor joven hasta después de los 30 años. Él no tuvo esa posibilidad de seguir adelante y crear un estilo propio. Ya lo tenía, ya creó un estilo, pero quizás en el futuro el estilo de él hubiera variado algo. Se hubiera vuelto mucho mejor escritor. Junto con Hodgson, no pudieron. Hodgson también muere en la guerra cuando él le manda una carta a su madre y le dice que todas esas experiencias horribles de la guerra las iba a transformar en literatura y la puta guerra y a Howard, la loca de su madre, hicieron que se fueran de este mundo demasiado pronto. La raza humana, la civilización humana es muy cruel con los escritores. Lo sigue siendo ahora le roban las historias y las transforman en basura, toda esta agenda inclusiva de porquería. Otra inspiración para Howard fue la teosofía y las historias de Elena Blavatsky y William Scott Elliot, quienes escribieron la loca Blavatsky, quienes escribieron Civilizaciones perdidas, Sabiduría antigua, Raza, Continentes mágicos y Hundido de las tierras de Lemuria, Atlantis y Hiperbórea, y también influyeron en otros escritores de ficción extraña. La semana que viene ya me guardaron el libro de los condenados Charles Fort, libro que perdí, o sea que me robaron hace 30 años y ahora salió una edición nueva, así que se los voy a mostrar y se los voy a comentar en un video. Voy a hacer un video exclusivo para el libro de los condenados leyendo fragmentos. No se lo pierdan. Howard influyó e inspiró a escritores posteriores como Samuel Delany, David Gemmell, Michael Moorcock, Matthew Woodring Stuber, Charles Saunders, Karl Edward Wagner, Paul Kearney, Steve Erickson, George R. Lansdale y William King. También tiene una influencia en el campo de la ficción fantástica que solo rivaliza con Tolkien y la creación similarmente inspirada de Tolkien del género moderno de la alta fantasía. Aunque tenía sus defectos como escritor, Howard era un narrador natural cuyas narraciones son inigualables por su acción vívida, apasionante y precipitada.
Según Spray de Camp, esto lo escribió Spray de Camp. En la ficción, la diferencia entre un escritor que es un narrador natural y uno que no lo es como la diferencia entre un barco que flota y uno que no. Si el escritor tiene esta cualidad, podemos perdonarle muchas otras fallas, si no, ninguna otra virtud puede suplir la falta, como tampoco la pintura y el bronce relucientes en un bote suplen el hecho de que no flotará. Las críticas a Robert Howard y su trabajo a menudo se vuelven hacia detalles biográficos y cumplidos ambiguos. Algunos implican que Howard era un sabio idiota sin educación y que su éxito se debió más a la suerte que a la habilidad. Hoffman Reinhold Hayes escribió: Howard usó una gran parte de la cosmogonía y la demonología de Lovecraft, pero su propia contribución fue un conquistador sádico que, cuando rompía cabezas, no resolvía sus dificultades, recurría a la magia y la ayuda de dioses antiguos de Lovecraft. Las historias están escritas en un nivel pulp competente, un nivel más alto, por cierto, que el de algunos éxitos de ventas, y están aliados con los superhéroes que se derraman en innumerables cómics, series de radio. Howard era un niño sensible, aparentemente fue intimidado por sus compañeros de escuela. Los héroes de Howard eran, en consecuencia, proyecciones de deseos de sí mismo. Todas las frustraciones de su propia vida fueron conquistadas en un mundo de ensueño de magia y carnicería heroica. Exactamente de la misma manera, Superman compensa todo el desconcierto y la frustración en que se encuentra enredado el producto semi-analfabeto de la era industrial. El problema del mal es resuelto por un héroe posiblemente omnipotente. Así, la literatura heroica de los pulp y los cómics es sintomática de una profunda contradicción. Por un lado, es testimonio de inseguridad y aprensión, y por otro, es un eco degradado de la epopeya. Pero la historia del héroe antiguo era una glorificación de elementos significativos en la cultura que la produjo. Los héroes del Sr. Howard proyectan la fantasía inmadura de una mente dividida y lógicamente allanan el camino hacia la esquizofrenia. El que dijo esto era un pelotudo, pero bueno, hay que darle chance a todos estos bananas para que hagan su laburito, porque viven de esto, ¿no? O sea, en una reseña del ensayo de Michel Houellebecq, H.P. Lovecraft, Contra el mundo, contra la vida, publicado en Los Angeles Times el 17 de abril de 2005, Stephen King, el banana, insinúa que Howard no trabajaba en su oficio y simplemente estaba imitando a Lovecraft. O sea, King opinó King no puede opinar de nadie, es un pajero mental. Así nomás. King describió su desaprobación del género de la espada y la hechicería y los superhéroes en su libro sobre la escritura de Danse Macabre. Miren lo que dice el atrofiado. ¿Le vieron la cara a King? King tiene una cara del típico sureño que hace concursos de pedos. O sea, de pedo de culo. O sea, no de pedo de otra cosa. Onda, a ver quién se tira el pie, le pone un encendedor y larga una llamarada y King es el campeón. Tiene la cara de eso, del tipo que se tira, atrapa un chancho enmantecado. Acá es lo que dice el nabo de Stephen King. No es fantasía en su punto más bajo, pero aún tiene una sensación bastante hortera. Las novelas y las historias de espada y hechicería son historias de poder para los desvalidos. El tipo que tiene miedo de ser despertado por esos jóvenes punk que merodean por su parada de autobús, pueden volver a casa por la noche, imaginarse empuñando una espada, su barriga milagrosamente desaparecida, sus músculos flojos mágicamente transmutados en esos tejidos de hierro que han sido cantados y contados en los pulp durante los últimos 50 años. Y sobre Howard en particular escribió, eso lo escribía sobre la fantasía heroica, el pelotudo de King, cuyos libros son una mierda. Y me caliento, la verdad, me había olvidado de esto porque lo escribí ya hace como 2 semanas y la verdad que le tengo terrible asco a King, no lo puedo ni ver, le tengo fobia. No me gustan los tarados, la verdad, la gente tarada, tengo ese problema yo. Si vos sos un idiota, no te me cruces porque no aguanto hablar con idiotas, no soporto a los idiotas. Y Stephen King tiene cara de idiota, escribe como idiota, actúa como idiota y opina como idiota, y a eso hay que agregarle que es un ignorante de la historia, de la geografía, absolutamente de todo. Es un burro. Stephen King es un burro que tuvo suerte. Bueno, Howard superó las limitaciones de su material, dice el banana Stephen King, pueril por la fuerza y la furia de su escritura y por su imaginación, que era poderosa, más allá, es que no puede. Cuando Stephen King no tiene imaginación, vamos a empezar por ahí.
toma cosas y las agrega tipo en una licuadora y saca libros así. Y aparte, en vez de sacar un licuado, te hace una majuana de licuado, que son la novela de él, que podían ser de 20 páginas y son de 400. Bueno, que era poderosa más allá de los sueños de poder más salvaje de su héroe Conan. En su mejor trabajo, la escritura de Howard parece tan cargada de energía que casi suelta chispas. Historias como La gente del Círculo Negro brillan con la luz feroz y sobrenatural de su frenética intensidad. En su mejor momento, Howard fue el Thomas Walt de la fantasía y la mayoría de sus cuentos de Conan parecen casi derrumbarse en su necesidad de salir. Sin embargo, y ahí mete, primero le tira una de arena y después dice, sin embargo, su otro trabajo fue anodino o simplemente pésimo. No puede hablar Stephen King de pésimo porque él es pésimo. Todo su trabajo es pésimo. Tiene un par de libros interesantes y nada más. O sea, lo dice King esto, ¿no? Claro, sin tomar en cuenta que la totalidad de su trabajo es anodino, simplemente pésimo. El tuerto se asusta del ciego. Eso lo agregué después. En cambio, en el prólogo de Two Gun Bob, o sea, de Bob Dos Pistolas, una colección de ensayos sobre el tema de Howard, el también escritor de ficción fantástica Michael Moorcock, ahí tenemos un buen escritor británico que escribió la saga Elric de Melniboné, que no tiene nada que ver con la mierda que escribe Stephen King. Infinitamente mejor escritor que Naboletti y King, ¿no? Obviamente, escribió. Esto lo dice Moorcock. La capacidad de pintar una escena compleja con unas pocas pinceladas expertas sigue siendo el mayor talento de Howard, y tal talento, por supuesto, nunca se puede enseñar. El mayor héroe de Howard, Conan el Bárbaro, es el mejor creado a partir de cero, con un guiño a Nati Bumpo y Tarzán de los Monos. Él representa más fielmente el tipo de persona que Howard, confinado en su hogar, amante de la madre, desconfiado de las grandes ciudades, le gustaría ser en sueños. Esto lo dice un tipo como Moorcock. Le recomiendo la Swords and Sorcery de Elric de Melniboné. Bueno, después de la muerte de Robert Howard, los tribunales otorgaron su patrimonio a su padre, quien continuó trabajando con el agente literario de Howard, Otis Adelbert Klein. En 1966, De Camp hizo un trato con Lancer Book para volver a publicar la serie Conan, lo que condujo al First Howard Boom de la década del 70. Su popularidad se vio reforzada por la portada de Frank Frazetta en la mayoría de los volúmenes. Frazetta era un genio. Él representó a Conan de una forma que a Howard lo hubiera vuelto feliz, lo hubiera hecho sentir orgulloso. Hubiera ido y hubiera dicho, dame un abrazo, Frank, la verdad que vos hiciste a Conan como estaba aquí. Las obras de Robert Howard han sido adaptadas a múltiples medios, como las dos películas de Conan estrenadas en la década del 80, protagonizadas por Arnold Schwarzenegger, y otra en 2011 protagonizada por Jason Momoa. Ojo, la primordial, la más representativa, es la de Milius, con un guión de Oliver Stone, que es Conan de Schwarzenegger. La banda de sonido es perfecta, pero la versión de Momoa no es mala. Lo que pasa es que si no hubiera existido la versión de Milius, posiblemente hubiera tenido otra relevancia. Y Jason Momoa, capaz que ustedes dicen, no, es muy oscuro, piel y lo que sea, pero si ustedes ven los dibujos de Frazetta, a Conan se lo ve con el pelo bastante oscuro y era un tipo que andaba medio desnudo, o sea que andaba muy bronceado. O sea que hay un tema acá que a mí no me molestó la película de Jason Momoa. No es, obviamente, no le llega al nivel de la de Milius. Lo de Milius, toda esa mezcla de la parte de acción, los actores, todo, incluso que Schwarzenegger era una especie de ladrillo actuando, igual está bárbara, la verdad está bárbara. La verdad que Conan es icónica. Además, la película de Conan, otra adaptación, incluyen Kull el Conquistador, 1997, y Solomon Kane, 2009. Malas. En televisión, la serie antológica Thriller 1961 lideró las adaptaciones con un episodio basado en el cuento Paloma del Infierno. Sin embargo, la mayor parte de las adaptaciones se han basado en Conan, con 2 series animadas y una adaptación en vivo. La serie animada era horrible, pero a mí me encantaba. Yo me levantaba temprano, me acuerdo del tipo a las 8 de la mañana, y en el canal 12 pasaban un matiné de dibujos animados, estaban las Tortugas Ninja,
Y estaba esta que decía, Conan, era el que cantaba, Conan, no sé cuánto. Y a mí me encantaba, yo me tomaba, me acuerdo, un café con una galleta de coco, del trigal, y tomándome el café y comiendo la galleta miraba Conan. Los domingos a las 8 de la mañana era religioso para mí mirar esos dibujitos que eran horrendos, re duros. Me acuerdo que andaba con una afrodescendiente que se llamaba Tula o algo así, no me acuerdo, pero me encantaba, la verdad me encantaba. Era algo que a mí, y yo ya tenía como 30 y pico de años. Bueno, los juegos de computadora se han centrado en Conan, comenzando con Conan Half of Volta 1984 y continuando con el MMO Age of Conan Iborian Adventure de 2008, que es malísimo el juego. El primer juego de rol de mesa basado en las obras de Howard fue Conan Unchained. O sea, Howard lo que le ha pasado sacando la versión de Milius es que no lo han adaptado bien como pasó con Lovecraft. El primer juego de rol, volvemos al primer, la verdad no lo jugué porque nunca jugué un juego de rol de mesa, no me puedo juntar con gente a hacer eso, no tengo química. Fue Conan Unchained, como decía recién, en 1984 TCR para su juego Advanced Dungeons Dragons. La primera adaptación de cómic fue en el mexicano Cuentos de Abuelito, La Reina de la Costa Negra, número 17, 1952. Los cómics relacionados con Howard, los cuales no leí eso, ¿no? Relacionado con Howard continuaron publicándose hasta el día de hoy. Lo que pasa es que han hecho también pirateadas. Hay mucha editorial berreta que han pirateado a Conan y han sacado cómics en épocas donde todavía no estaban los derechos de autor de dominio público. Pero bueno, ahora sí están de dominio público, entonces ahora sí cualquiera puede hacer lo que quiera. Pero las adaptaciones eran tan malas que directamente yo capaz que pasé por un kiosco y me llevé un Superman en lugar de un Conan, no sé ni lo que era, porque tenía 10 años. Los fanáticos de Howard frecuentemente se refieren a él por sus iniciales RE. Su amigo H.P. Lovecraft le dio el apodo de Two Gun Bob, debido a su conocimiento sobre el viejo oeste y Texas en particular. El término espada de hechicería fue acuñado por Fritz Leiber, pero el género fue iniciado por Robert Howard. Como final, un dato curioso es que cuando fallecen Robert Howard y Howard Philip Lovecraft, su amigo Clark Aston Smith cae en una profunda tristeza y deja de escribir fantasía y horror, algo que había mencionado anteriormente. Es que Robert Howard da para mucho más todavía, pero bueno, hacemos lo que se puede en un canal y aparte mi cabeza me está vibrando, ya no tengo 20 años. Como verán, lo que pasó con Howard le ha pasado a muchos escritores. Howard llegó a un punto muy drástico porque obviamente tenía depresión y un montón de cosas que se le juntaron y quizás todo lo fuerte que era por fuera no lo era por dentro. Tipos como Stephen King no pueden hablar de Robert Howard, es más, no pueden hablar de nadie. Hay un libro mientras escribo o algo así, Stephen King, que yo lo empecé, leí 30 páginas y me dan ganas de pegar una patada en la cabeza, cara atrofiado intelectual. El tipo se da un dique como que es un gran... me mandan cosas y yo opino. Y no podés opinar, Stephen King, de nada. Y no podés opinar de Robert Howard. Nadie puede opinar de Robert Howard. Menos hoy. Menos hoy. Donde nadie escribe con el nivel de Robert Howard. Sacando a Ligotti, que no opinaría mal de Robert Howard. Que yo sepa. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya resultado informativo. Espero que sí, porque la verdad que me costó un huevo esto. Arranqué, son las 11 de la noche de un viernes, arranqué a las 7 de la tarde con este video. Salí como 20 veces al baño, bajé a comer, volví, poniendo pausa. Por suerte no lo dejé en pausa y seguí hablando. Lo había empezado, había hecho 15 minutos de video donde le erré a la parte de la grabación y había iniciado una transmisión hacia la nada. Así que cumplí con ustedes, manada de lobos. Espero que ustedes cumplan conmigo. Nos falta muy poquito para los 1000 seguidores. Denle para adelante, metan un poquito, porque yo meto acá para ustedes, para transmitirle mi conocimiento. Bueno, sigan el canal, den me gusta, comenten, compartan, principalmente, aparte de seguir el canal. Las dos cosas que necesito son que sigan el canal y compartan, para de esa manera pasar los 1000 seguidores y seguir adelante y hacer que este canal empiece al menos a dar una rentabilidad, porque mis más de 340 videos me hacen merecerlo. Das bien.